Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Les habla su pastor Floriberto Méndez para alistarles en esta hora y avisarles que a las 9 empezamos el devocional del día miércoles. Vamos a hacerlo por vía directa del WhatsApp. Hablaré sobre la palabra, las citas y todo esto lo llevaremos también en lectura. Como no deja pasar mucho mensaje pesado, entonces lo haremos siempre por pausas. Cuando tú vayas a preguntar algo, pues también lo haces de la misma manera y estaremos así conectados todos. Dios me los bendiga. Propóngase en este momento a alistarse y orar antes de esto para que Dios nos guíe y nos dé la oportunidad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. La palabra de hoy que vamos a ver se llama adaptación de la verdad al débil. Adaptación de la verdad al débil. Este estudio va a tener la oportunidad de llevarla con varios títulos. Uno de los títulos que vamos a ver hoy es el uso de las parábolas y vaya listando la Biblia en Marcos 4, 33, 34 que vamos a tener en cuenta hoy. Y para el siguiente tema, al día de mañana, veremos la debilidad humana la necesita. Luego también tendremos otro título, alimentar a los corderos. Luego, en el siguiente devocional, una verdad sencilla para el inmaduro. El ejemplo de Pablo. Algunos son incapaces de recibir verdades profundas. Y el mensaje a diferentes grupos, el mensaje diferente a diferentes grupos. Hasta ahí son los títulos que vamos a ver sobre este tema, seguidos día a día según los devocionales que tenemos en miércoles, jueves y sábado. El domingo los interrumpimos porque es la prédica y seguiremos el próximo miércoles. Así que mis hermanos, vamos a mirar en la palabra de Dios, allí en Marcos, en el capítulo 4, el versículo 33 y 34 para el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El Señor Jesús siempre buscaba la manera de hablarle a todo el grupo que se encontraba, a todos los que se amotinaban, a todos los que estaban allí buscándole, que habían oído de él, de los milagros, sanidades, y algunos iban por lo que iban. No todos iban por la salvación, pero algunos querían sanidad, algunos necesitaban ser liberados, pero allí se amotinaban muchos, y entre esos muchos habían personas que sí iban a escuchar directamente el mensaje para lo que fue enviado, para la salvación y la vida eterna. Allí estaban sus discípulos y los discípulos se admiraban de la manera que él hablaba por parábolas y no de pronto claramente como ellos querían. Pero mire usted que Dios siempre tiene un propósito y Jesús tenía aquí un propósito de que ellos, aunque oyeran, no entendieran porque sabía su corazón cómo iba. Aquí le tocaba después él llegar a los discípulos y aclararles lo que él realmente había hablado para todos. Vamos a mirar también cómo Jesús, al hablarles de esta manera, era porque todavía no eran maduros para escuchar lo que realmente debían escuchar todos aquellos que se amotinaban. Entonces allí había la incapacidad de recibir doctrina más sólida. Y en primera carta a los Corintios 3:1 nos dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire que el Señor veía inmadurez en todo este grupo. En cada uno cómo iba
a recibir únicamente lo que necesitaba y se iba, como hoy en día pasa en los templos, que vemos cómo van tantas personas cada domingo, pero van por lo que necesitan nada más, en lo personal, en lo material, en algún favor de Dios, pero no precisamente van a adquirir la palabra de Dios para un cambio totalmente sustancial para el acercamiento a Dios primeramente y para que esta palabra oída sea el cambio de la vida que quiere Dios en cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos de acercarnos a Dios no tanto por lo que necesitamos o queremos conseguir, porque la palabra de Dios nos ilustra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué tenemos que afanarnos por las cosas materiales, por las cosas que nos están faltando personalmente, pero no tomamos en cuenta lo que Él nos dice allí, de buscarle primeramente a Él y ser justos en todo cuanto hagamos para que encontremos la respuesta de recibir todo lo que necesitamos? Ahí hay una clave para poder recibir las cosas. Así que sigamos obedientes a su palabra. No nos hagamos necios a la palabra de Dios. Hagamos más bien buenos oidores y buenos hacedores de su palabra. Así que Dios en este tiempo también quiere hablarnos, pero ya no como a niños espirituales, sino aquellos que ya tenemos un orden, aquellos que ya somos capaces de discernir sobre el bien y el mal y sobre lo que Él nos está diciendo. Los mismos discípulos les tocaba preguntarle por qué habló así, no le entendimos, y Él tenía que sentarse nuevamente o decirles en su grupo aparte, definiéndoles, enseñándoles lo que acababa de decir para todos, porque Él veía y conocía, como conoce el corazón hoy en día de cada uno de nosotros, de cómo y por qué nos estamos acercando a Él. Así que no nos engañemos, hermanos, de la carrera que estamos llevando por delante hacia Dios. Él sabe las intenciones de tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso no podemos engañarlo. Él no puede ser engañado. Acerquémonos a Él realmente con un anhelo y un deseo único de cambio. La palabra devocional, lo que estamos haciendo hoy, es un devocional. Y la palabra devocional tenemos que mirarla que dice devocional, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo reforzar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo sacrificar de mi vida que no le agrade a Dios? Este es el devocional que tú tienes que hacer cada día en tu corazón, entenderlo, aplicarlo a su vida y el Señor estará agradado contigo y con todos aquellos que hagamos uso y caso de su palabra tal y como está enviada. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, mis hermanos, cuando nos acerquemos a Dios y busquémosle primeramente a Él, porque Él sabe aún antes de pedirle qué necesidad tenemos. Y no nos afanemos más sino por buscarle, mira que los resultados llegan. Yo soy un experto en ello, hermanos. Yo no me afano por las cosas que necesito porque sé que Él ya las sabe. Aún tengo que pedirlas porque todo lo que nosotros necesitemos tenemos que pedirla en oración. Porque orar es pedir. Acuérdense esa enseñanza que hemos hecho de la oración. Orar no es hablar con Dios. Estamos equivocados en ese término. Muchos dicen que orar es hablar con Dios, pero Dios habló con Adán y Eva en el huerto del Edén cuando después de que pecaron y se escondieron y hablaron un muy buen rato preguntándole por qué se esconden, qué fue lo que pasó, fue que comieron del árbol que les dije que no comieran. Hicieron un diálogo muy importante y extenso, pero nunca pidieron nada. O sea, hablaron nada más. Eso no es orar. Orar, acuérdese que lo puedes conseguir allí en Mateo capítulo 6, creo está desde el 9 en adelante, en la oración modelo. Y si tú miras allí la oración modelo, todos los verbos que están allí consignados en la palabra de Dios,
todos están en función de pedir. ¿Ves? Es fácil saber que la oración es pedir, porque este es un modelo. Esto no es para repetir todos los días, porque él mismo lo dice ahí que no es por repetición. Piensan que por sus repeticiones serán oídos. No, no enseñemos, no nos enseñemos a rezar, enseñémonos a orar lo que salga del corazón. ¿Eh? Orémosle al Señor, pero pidiéndole. Es que orar es pedir. Por eso dice, danos hoy el pan de cada día. Así ve que el verbo dar, acuerda de que los verbos son terminados en ar, er, ir, oruri. ¿Eh? Entonces, mire que todos los verbos están en función de pedir, porque esa es la oración modelo, para darnos cuenta que así es como hemos de pedir, como está allí. Yo he enseñado los 5 pasos de la oración, pedirle al Padre en el nombre de Jesús, hablando audiblemente, que se oiga. Si llega a estar con mucha gente, pues hágalo en voz baja, al menos que tú lo escuches en tus oídos. Entonces orar al Padre en el nombre de Jesús, hablando y dando una solución, la que tú veas precisa. Si esa no es, déjenla en la voluntad del Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero denle una solución, una sola, no dos, porque sería ambivalente y así no obra el Señor. ¿Cómo es que yo le digo, necesito 500,000 pesos, Señor? Dame los que tú puedes dármelos. Pero si tú no puedes o no quieres dármelos, permítame que alguien me los presta. Pues el Señor te va a contestar, pues vaya al que se los presta, porque ya me puso la duda de que yo no te los puedo dar. Entonces, que no sea ambivalente, que sea precisa. Y el quinto punto de la oración es declararlo hecho. Amén, se dice. Él cuando oró en esta oración modelo dejó el ejemplo. Amén. O sea, así se haga, así se ha hecho. Recibirlo, dar las cosas como que no son como si fueran. Esta es la manera que tenemos que orar, mis hermanos. Así como el Señor nos está enseñando, hagamos. Porque es la manera que está escrita. Algún día hacemos el estudio de la oración, porque cada cosa que les digo no es con un versículo o dos, sino que es con una introducción total de la palabra, porque él cada cosa que está dando de los 5 puntos tenemos que aclararlo en la palabra y verlo en la palabra que lo dice y por qué lo dijo y cómo y cuándo lo dijo. Pero esto es extenso, hermano, no podemos hacerlo ni siquiera en 2 o 3 horas. Pues tenemos que hacerlo más extenso. Pero cuando lo permita el Señor, lo vamos a hacer. Así que seguimos en el estudio que nos está dando hoy sobre las parábolas. Y él dice que la necesidad de enseñanza, estas parábolas, es también para la necesidad de la enseñanza. En Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mire que nos toca adquirir una madurez en el Señor. Porque si no adquirimos la madurez en el Señor día a día, a través de la palabra, de la enseñanza, de lo que Él nos permite, entonces vamos a ser como niños toda la vida y nos van a traer doctrinas y oímos por ahí en la radio, en la televisión o la persona que nos encontramos en la calle o en la reunión que estamos familiar o con amigos y vamos a escuchar todo lo que dicen y resulta que todo lo que dicen no es la palabra de Dios. Tenemos que tener madurez. Por eso lo importante de la lectura de la palabra, nosotros no podemos entrar a conocer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a Jesucristo, si no leemos la palabra. Cada una de las personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que conocerla individualmente porque son personas, como cuando tú te relacionas con alguien, cómo estás, de dónde eres, qué alimento te gusta, de qué región, que hay allí como para conocer, que es lo típico, conocer bien a esta persona para entrar luego a una intimidad. Y este es el caso de las personas como novios, que se conocen primeramente y se cuentan de dónde son, cómo vienen sus gustos, y si empatibilizan allí, entonces llegan a una relación mayor, y esa relación mayor lleva al matrimonio.
Y en el matrimonio llegan a una intimidad. Esto es lo que busca el Señor con nosotros, que entremos a una intimidad. ¿Sabe por qué motivo? Porque tú y yo somos desposados con el Señor, con un solo Señor, con Jesucristo, con Jesús somos desposados. Así que nosotros tenemos que estar en la intimidad con Él si queremos llegar a las bodas del Cordero en el tiempo señalado cuando venga Jesucristo por su iglesia. Así que este noviazgo tiene que ser de lujo. Este noviazgo tiene que ser el mejor noviazgo como el que tú has tenido con tu esposa, los que son casados o los que son solteros en este momento y llevan bombones, chocolatinas, le llevan cosas tan deliciosas. Llevémosle al Señor también una vida eficaz, pura, agradable, perfecta, de amor, de bondad, de misericordia, de servicio, de amor por los demás. Ese es el noviazgo que Dios quiere que tengamos. Cuando esto hacemos, el Señor está preparándonos para esas bodas del Cordero, para esa intimidad mayor, hermanos. Las cosas son prácticas. Cuando el Señor Jesús hablaba sin rebuscar palabras. Hablaba de lo cotidiano, como lo estoy haciendo en este momento, del noviazgo, de lo que tenemos que hacer y no hacer, pero cotidianamente, sin rebuscar cosas. Señor, ¿con qué lo podemos nosotros hacer que sea feliz y dichoso? Con los cánticos está bien, sí, adorándole. Pero ¿cómo vamos a darle un bombón o un chocolate al Señor? Ese bombón, ese chocolate es lo mejor que podemos hacer, obedecer sus mandamientos, obedecer la palabra. Estar siempre dispuestos a hacer como está escrito en la palabra. Ese es el mejor gusto, el mejor deseo, el anhelo de nuestro Dios. La vida de obediencia que tú y yo entreguemos a Él es la vida que Él quiere de su novio o de su novia. Nos dice que somos la novia de Él, porque Él es varón y nombra a su iglesia como, por eso dice, para santificarla. Habla como a la mujer, como a una mujer, santificarla. Como en término femenino, porque la iglesia, es la novia del Cordero. Nosotros somos la iglesia, la novia de Él. Por eso nosotros tenemos que, como novia, entonces también comportarnos con agrado para este gran futuro esposo en las bodas del Cordero. Hermanos, qué rico poder hoy nosotros mirar cómo estamos delante de Él como novia. ¿Le estaremos agradando o estaremos preparando un traje sucio para presentarnos ante Él? No, Él dice que tiene que ser con un traje limpio, puro, de lino fino. Ay, ¿cómo será ese momento cuando hemos ido a las bodas, esos vestidos tan hermosos y costosos que hacen estas novias, que mandan a hacer, llenos de muchos ornatos y también adornos, unos trajes que uno dice, uy, qué capacidad, qué hermosura. Así es nuestro traje para el Señor, pero no en tela, en el corazón, un corazón limpio, puro y agradable. Cuando nosotros tenemos ese corazón puro, limpio y agradable, así como el Señor sabe hacer cosas de la nada, también nos pone ese vestido que dice Él de lino fino, resplandeciente, y no tenemos que ir a comprarlo. Él lo pone ahí cuando tenemos ese corazón dispuesto y puro para ese futuro. Mis hermanos queridos, resulta que muchas veces hay inestabilidad en la fe. No tenemos una fe estable, coherente. Y Él nos habla sobre las parábolas y dice así, y nos habla y habla por parábolas para que nuestra fe no mengüe. En Efesios 4:14 dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, hermano, cómo el Señor nos alimenta de tal manera que encontremos en Él esa verdadera necesidad de ser maduros en Cristo. Nosotros en este tiempo
Tenemos que ser maduros. Pregúntate, ¿tú cuánto llevas en el Señor? ¿Cuánto llevas buscando el Señor? ¿Será que comenzaste ayer o la semana anterior? No, yo tengo allí donde nos reunimos en el templo, tengo personas de muchos años e incluso conocían de Dios antes de llegar al templo. Yo conozco personas de más de 13, 14 años allí y que han venido madurando a través de la palabra junto con nosotros. Así que ya tú no vas a comer entero. Ya tú tienes una fe estable. Ya a ti no te van a mover esa fe. Así que cualquiera que quiera hablarte de algo que no sea de la palabra de Dios, tú tienes discernimiento y tienes también conocimiento para decir, no, así no es como Dios quiere. Así no es como Dios lo permite, así no es como Dios lo habla en su palabra. Así que démonos a la tarea de seguir leyendo. Mira, cuando no entiendas algo, tú tienes quien te pueda oír. Yo les he dicho, cuando tengan alguna duda, búsquenme. Yo con mucho gusto, con la ayuda del Señor, aclararemos lo que tengamos en duda. Yo no sé todo, ni quiero pretender que todo lo sé, pero con la ayuda de Dios y entre todos juntos podemos aclarar incógnitas. Pero tú sabes que hasta el día de hoy el Señor me ha dado una respuesta para tus inquietudes. Y sé que el Señor me estará dando siempre esa llenura de su Santo Espíritu para desempeñar la labor y tarea que estoy desempeñando. Así que cuando tú oigas una respuesta, no la oyes que yo sea el que la dé, sino es de parte de Dios. Por eso es necesario hacerle obediencia a lo que tú escuches, al consejo, a la pregunta, a la incógnita. Así que no somos hombres fluctuantes, ya no somos niños en Cristo Jesús. Así que la palabra que tú estás escuchando y vas a oír en el futuro es porque tú ya eres maduro y la puedes discernir. Ya no eres un niño, ya no tienes necesidad de leche. Así que a medida de ello tienes que seguir leyendo la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, yendo más a fondo, profundizando, preguntando si tiene incógnita, pero no te quedes ahí como niños porque Él quiere entregarnos cada día más. Por eso Él ha preparado el Evangelio del Reino para salvación, cosa que tú antes no habías escuchado. Habías escuchado que tenemos que llevar la verdad y muchos recibimos la verdad de muchos pastores que tuvimos y personas que nos direccionaron. Pero en este tiempo quiere que conozcamos el Evangelio del reino de la verdad para salvación. Por eso dice que este Evangelio será escuchado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero es el Evangelio del reino para salvación. Por eso tenemos que empeñarnos cuando vayamos al templo, a la casa de Dios, en todo lugar, en la casa, saber que siempre estamos en la presencia de Dios buscándole en oración y buscándole en ruego, en clamor, pero porque estamos detrás de esa esperanza de salvación y vida eterna. No otra cosa, tenemos que ir a buscar a Dios por otras cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad, como sabe también decirnos en su palabra que le busquemos primeramente a Él y no se afane por lo demás. Esa es la premisa, eso es lo que nos debe acercar al Señor, saber que Él sabe nuestras necesidades y que Él, antes de que las pidamos, ya las tiene preparadas para entregárnoslas. A veces las hemos recibido aún sin pedirlas, hermano, créanme que esto ha pasado. Yo he recibido tanta bendición del Señor porque solamente la pongo en la mente y Él sabe lo que es mi mente y mi corazón y me contesta a veces sin pedirla. Pero es con una buena relación, con una buena intimidad. Cuando yo estoy profundamente enamorado de Dios y entro al conocimiento pleno de Él. Cuando yo le conozco, cuando mi papá me conoce como hijo terrenal, Él me da lo que necesito. Muchas veces nos sorprende nuestro papá porque Él conoce. Él a veces nos oye y nos escucha hablar con el amiguito, cuánto necesitaría, cuánto quería, cuánto nos embelecemos por una cicla, por un patín, por un celular. Y el papá hace todo lo posible, se esmera, dice mi hijo que es tan obediente, mi hijo que se porta tan bien, que hace caso, que no me da molestias, se merece esto que tiene en su mente. Y cuando sale del trabajo se esfuerza, muchas veces hace extras en su trabajo para que ese dinero extra poder darle a su hijo lo que desea, lo que quiere. Eso pasa con nuestro Padre. Él se esmera por nosotros a darnos lo mejor, pero solamente
cuando somos hijos obedientes. Por eso Él, antes de pedir, nos está dando. Porque somos obedientes, conoce nuestro corazón y nuestra mente, que no vamos solamente a recibir de Él las cosas materiales y que necesitamos, sino que le buscamos plenamente para agradarle con nuestro corazón puro delante de Él, adorándole, diciéndole cuán grande y maravilloso es Él. Santo, santo, es una forma de agradarle, de adorarle, con los cánticos, con el acercamiento, con el buen humor sano, desde luego, tratándonos como verdaderos hermanos en Cristo, con afecto, con ese amor especial unos con otros. Se cumple así el mandamiento de amarnos unos con otros. Entonces Él está fascinado de ver cómo nos amamos como hermanos y como hijos. Él nos brinda la oportunidad de recibir las bendiciones. Qué rico, hermanos, que hoy el Señor nos esté haciendo ver claramente, con nuestra mente clara, de que realmente buscándolo a Él primeramente recibiremos todo porque estamos obedeciendo a su palabra. Vamos a leer en Hebreos 5:12 la continuación, la continuación en los principios básicos, hablando de las parábolas. Así que dice el Señor en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué pena con el Señor cuando nos presentamos a veces así. Cuando el pastor de la iglesia, del templo, en los diferentes lugares, se esmera por alistar, estudiar, preparar un mensaje, una palabra para la congregación, para las ovejitas. Cuando se esmera en lucirse, no tanto como para que sea visto lúcido, o lucido más bien, sino para llevarles una palabra efectiva que haga provecho, que sea alimento, y lleguen esas ovejitas y la escuchen y que dejen pasar por alto esa enseñanza verdadera y hagan todo lo contrario. Porque a veces nos toca tristemente ver así en el templo donde vamos y nos reunimos los pastores, ver cómo los hermanos entre ellos mismos hay disensión, hay peleas, contiendas, como lo habla la palabra de Dios cuando Él dice que no quiere ver eso en nosotros. Cuando aún en la misma iglesia, en el mismo templo, perdón, como iglesia nosotros, al dirigirnos a otro hermano, nos dirigimos con palabras gruesas, con palabras de desprecio. No, hermanos, Dios no quiere eso. Quiere que maduremos. Que la palabra que está llegando a nosotros y que por tanto se ha esmerado este pastor en alistar, la pongamos en práctica. Y que mejoremos cada día. Y que nos presentemos ante Él realmente robustos por su palabra, nutridos por su palabra. Que ya no haya entre nosotros esa violencia o esa mala mirada o ese gesto despreciativo. No, que haya un abrazo. Claro que ahora en este tiempo que estamos viviendo ya no lo podemos hacer porque estamos buscando aislamiento por este problema del contagio. Pero no nos pongamos a pensar eso ahorita. Pensemos en lo que Él nos enseña. Y estoy seguro que sin pensar en esas cosas están sucediendo. Claro que tenemos que ser responsables y hacer caso a las autoridades terrenales, porque eso nos lo manda el Señor. Hagamos caso de lo que nos están diciendo. Lavémonos las manos, no nos abracemos, no nos besemos, aislémonos un poquitico. Eso tenemos que obedecerlo en este tiempo. Pero este tiempo va a pasar. Por ahí he escuchado algunas veces que dicen en términos populares que no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sí, esto tiene que pasar, pero pasará de acuerdo a cómo clamemos. Pasará de acuerdo a cómo oremos. Pasará de acuerdo
a la madurez que tengamos de pensar que las cosas no vienen gratis, que las cosas pasan porque la tierra está infectada de pecado. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces vamos a cambiar. Entonces nosotros vamos a ser diferentes, vamos a ser del agrado de Dios, para que Él quite ese enojo sobre la tierra. Porque por la naturaleza hemos visto cómo pueblos han sido inundados, ha habido terremotos, tsunamis y un poco de cosas que han venido a la tierra. Pero la gente en este tiempo sigue fluctuando como niños, necesitando leche espiritual. Y no ha habido solidez de entender que es por el pecado, que es por la transgresión, por la iniquidad, por hacer las cosas no de acuerdo a Dios. Muchas veces hablamos de Dios, hablan de Dios, lo nombran para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Como les decía el domingo, en los noticieros hablan de Dios cuando conviene. ¿Se han visto al presidente hablar de Dios últimamente? Pero ¿será que vive conforme a Dios? Aquel que habla vive conforme a Dios. Porque yo puedo decir, ay Dios, poderoso Dios, pero ¿entiendo del poder de Dios? Así que es muy importante que andemos de la mano del Señor. No que lo nombremos y hagamos otra cosa, sino que nombremos es porque tenemos la solidez y ya no somos niños fluctuantes, sino maduros para hacer conforme a lo que sabemos. No que digamos y hagamos otra cosa. Dios nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para proceder de acuerdo a su palabra, solamente de acuerdo a su palabra. Mis hermanos, voy a dar un espacio para que si hay alguna pregunta, apriete ahí el botoncito y hable, pregunta, que con mucho gusto te responderé con la ayuda del Señor, con respecto a lo que estamos hablando, con respecto al devocional, no a otra cosa. No nos vamos a salir del tema, sino vamos a ir centrados a esta palabra. Y así lo haremos siempre que hagamos las enseñanzas, centrado a lo que Dios nos está dando, porque tenemos que ser maduros también en ello. No vamos a preguntar una cosa que no está en este momento escuchando los demás hermanos, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a edificarnos como Dios quiere. Seamos puntuales en preguntar de acuerdo a esta palabra que hoy estamos escuchando. Hazla libremente, coherentemente, respetuosamente y recibirás la respuesta de parte de Dios, porque Él es quien nos capacita en toda verdad. Dejo este espacio, mis hermanos, y empiezo a escuchar de ustedes la pregunta. Yo leo aquí en el teléfono mío, en el WhatsApp, que dice: cambió los ajustes de este grupo para permitir que todos los participantes puedan enviar mensajes al grupo. Así que tú puedes enviar el mensaje que quieras en el sentido de la pregunta que estoy diciendo con el devocional. Está habilitado para que puedas preguntar en este momento. Bueno, siendo las 9:40, después de haber dado una pauta para las preguntas, asumo dos posiciones. Una, que el mensaje fue claro y ninguno tenga incógnitas o preguntas. Y dos, que de pronto ninguno del grupo se haya conectado a escuchar el devocional. Así que doy por terminado en este momento el devocional y estaremos orando para que el Señor, vale, gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, porque tú, a través de tu palabra, nos has enseñado de la madurez que hemos de tener en este tiempo y que cuando escuchemos palabra de Dios, tengamos esa madurez no solo para oírla, sino para cumplirla. Y que ya no seamos niños fluctuantes, que hoy hacemos una cosa, después otra, no mostrándonos como verdaderos maduros en Cristo Jesús con tu palabra. Señor mío, gracias por cada uno de los que se conectó, escuchó y que fue entendido el mensaje, tanto que no hubo pregunta porque fue claro. Pero si pasó algo diferente de no habernos conectado, Señor, te pido, Señor, que les indique nuevamente. En el corazón tengan preciso el que los días de culto de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, que son los miércoles, los jueves y los sábados entre semana, el devocional se va a llevar a cabo de 9 a 10 con esta forma que lo llevamos hoy.
Así que Dios, el único día que va a cambiar, que es a las 9:30 empezar a conectarnos, el domingo, conectarnos a las 9:30 para recibir el link para poder entrar al culto. Entonces será ese culto de 10 a 11 de la mañana, con la temática que se está llevando a cabo. Y te pido, Señor mío, que nos haga obedientes a tu palabra para que esta palabra no sea infructuosa. Dios amado, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos en Cristo. Dale, Señor, conforme a tu voluntad. Guíalos, protéjalos, ayúdalos, Señor mío. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pido para ellos, Señor, que se haga realidad sus sueños, que haga realidad, Señor mío, sus requerimientos ante ti. Escucha sus oraciones, Señor mío. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y bendícenos en todo tiempo, amado Rey. Te doy a ti la honra y la gloria. Te doy el poder y la gracia. El poder y la gracia es contigo y será siempre contigo. Por eso venimos a ti, al poderoso Señor, al guiador de nuestras vidas, al que tiene realmente el poder. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús.